¿Qué tal? Muy buena tarde. Tengan todas y todos ustedes, en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios, les damos la más cordial bienvenida a esta que es la quinta sesión de nuestro cuarto ciclo de conferencias en línea, Importancia de la Cultura Física en el ámbito escolar. También saludamos a todas y a todos los profesores y personas que nos acompañan a través de la transmisión que estamos realizando en vivo a través del Facebook de la DEGIRE. También queremos recordarles que todas sus dudas, preguntas, comentarios que vayan surgiendo durante nuestra conferencia, las pueden ir colocando en el chat de Facebook para que al finalizar la presentación de nuestra ponente podamos abrir el espacio de preguntas y respuestas y ahí poder dar a conocer estas dudas o comentarios que tengan todas y todos ustedes. Así que bueno, también quiero agradecerles en nombre de nuestra directora general, la licenciada Manuela Giral de Lozano, y del subdirector de Extensión y Vinculación, el maestro Roque Jorge Olivares Vázquez, el que nuestra ponente del día de hoy, la licenciada en fisioterapia, Diana Marcela Vázquez Olvera, haya accedido a presentarse el día de hoy con nosotros y compartir su experiencia en este tema que sin lugar a dudas creemos es muy importante para todas y todos los que nos movemos en esta área de la cultura física. Así que para iniciar esta quinta conferencia, me voy a permitir leer una pequeña semblanza de Diana Marcela. Diana Marcela Vázquez Olvera es egresada desde el 2018 de la licenciatura en fisioterapia, con el área de profundización en ortopedia y lesiones deportivas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene también experiencia en el manejo fisioterapéutico y preventivo con atletas de alto rendimiento y de equipos representativos del deporte universitario, de diversas disciplinas, como lo es el fútbol, la asociación, el atletismo, el baloncesto, la natación y los deportes de combate, entre otros. También es profesora en el programa de la especialidad de enfermería en la cultura física y deporte desde el 2019. Ha sido ponente en diversos congresos y seminarios desde el 2016 a la fecha. Actualmente colabora en el área de terapia física y rehabilitación de la Dirección de Medicina del Deporte de la UNAM, donde brinda atención a personas y deportistas con lesiones y patologías musculoesqueléticas. Así que para nosotros aquí en la de Gire, pues es de gran gusto el que el día de hoy podamos compartir con nosotros su experiencia y yo creo que información muy valiosa respecto a este tema que hemos estado planteando desde el inicio de nuestro ciclo. Nuevamente, Diana, muchas gracias por aceptar la invitación y sin más, yo te cedo el uso del micrófono. Adelante. Profesor, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a empezar a compartir mi pantalla, mi presentación. Justo quería como iniciar un poco hablando de la importancia de estos espacios y de que justamente se hable de estos temas, sobre todo a estos niveles donde es como justamente las lesiones en el deporte escolar, porque es donde podemos atacar un poco, o más bien en buena medida, cómo ocurren estas lesiones y qué podemos hacer para prevenirlas. Y una vez si ya ocurrieron, qué podemos hacer o darles como a ustedes algunas directrices generales de qué puedo hacer con estos alumnos que a lo mejor están lesionados, pero hay casos donde no pueden acceder a ciertos como servicios ya más especializados, de una consulta con un médico del deporte, un ortopedista, etcétera. Entonces, como que dar ese marco de referencia de qué hacer en esos casos. Entonces, pues de nuevo, gracias por la invitación. Y bueno, las dudas y eso, quedamos que al final las comentamos, pero estoy al pendiente. Bueno, para empezar quise enmarcar un poco qué son las lesiones deportivas. Esta definición es de las más, digamos, aceptadas. Es un daño corporal que obliga al deportista a abandonar o modificar
una o más sesiones, ya sea de entrenamiento o de competición. Entonces, por ahí partimos del concepto de lesiones. Ahora, hay varias clasificaciones en cuanto a gravedad, en cuanto a tiempo de recuperación, etcétera, etcétera. No nos cabía el tiempo para hablar de todas, sin embargo, me gustó como esta clasificación, que es en cuanto al tejido afectado. Probablemente ya muchos y muchas de ustedes estén familiarizados con estos conceptos, pero bueno, igual como para aclararlos, pues hay diversos tejidos en el cuerpo y con base a ello se define pues qué tipo de lesión, ¿no? Si estamos hablando de algo articular, pues puede ser la cápsula articular, entonces se llaman capsulitis o bursitis, es decir, que están inflamadas estas estructuras. En el caso de los ligamentos, tenemos el segundo recuadro, que corresponde a esguinces o luxaciones. La luxación ya involucra un poco más algo articular, porque al final los ligamentos se distienden, se pueden romper y se pierde la continuidad o la congruencia articular, ¿no? En cuanto al tejido muscular, pues es otra subclasificación, pero lo podemos englobar como lesiones musculares. En el tendón, muchos hemos escuchado hablar de tendinitis, tendinosis, en algunos otros términos. Actualmente ya los consensos, llegan a la conclusión de que se denomine como una tendinopatía. Ya de ahí hay otras subclasificaciones, pero se recomienda ya abandonar estos términos que también están un poco confusos y ya en desuso realmente. Y bueno, si es el tejido óseo, pues podemos tener fracturas, fisuras o artrosis, eso ya no nos corresponde tanto a la población que estamos viendo ahora, porque ya tiene que ver más con un desgaste, más relacionado con la edad, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, pues ahí lo menciono. Ahora, ya conocimos qué es una lesión, como los diferentes tipos de tejidos, al menos los que vamos a ver en esta plática, pero bueno, también les quise hablar un poco de cómo se produce una lesión. Igual, desde el inicio es importante aclarar que no se produce por un solo factor. Siempre va a ser algo multifactorial. Dentro de estos, digamos, factores múltiples de los que hablo, pues puede ser obviamente una mala técnica, que se haya sido un sobreesfuerzo, que haya habido un terreno inapropiado, una superficie, un calzado no adecuado para la actividad, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poco más adelante de ello, pero digamos, ya englobando estos factores, cómo se produce una lesión, aquí lo vamos a ver en esta gráfica. Básicamente en el recuadro amarillo, bueno, en la gráfica, en la barra de la parte derecha, tenemos las capacidades, es decir, yo soy esta cantidad de fuerte, tengo tal flexibilidad, tengo tanto descanso en mi cuerpo, mi nutrición está a este nivel, etcétera, etcétera. Entonces, esas son mis capacidades. ¿Qué tanto responde mi organismo? Y las demandas es a qué como esfuerzos, a qué justamente demandas lo estoy sometiendo. Entonces, cuando mis capacidades son menores a las demandas a las que yo someto a mi organismo, pues ahí ese umbral de tolerancia que vemos aquí dibujado con negro, pues se ve sobrepasado, ¿no? Entonces, a lo mejor yo soy una persona que nunca he corrido, nunca he hecho ejercicio y de repente digo, voy a correr un medio maratón. Pues mis capacidades están muy por debajo de lo que yo necesito o de lo que yo estoy sometiendo al hacer un medio maratón. Entonces ahí muy probablemente venga una lesión, sea muscular, sea articular, ya muchos factores confluyen para ver de qué tipo de lesión, ¿no? Pero básicamente es eso. Yo tengo unas capacidades y unas demandas que sobrepasan esas capacidades, ahí es cuando viene la lesión. Ahora, también les quise hablar un poco de pues estos procesos en los que ya alguien tuvo una lesión, cómo lo rehabilitamos o cómo regresa al campo. Pues básicamente lo que hacemos en rehabilitación, en terapia física, con 1000 elementos y 1000 abordajes, pues es al menos igualar las capacidades a las demandas a las que la persona o el deportista va a someterse. Entonces, al menos aquí ya les menciono, el umbral de tolerancia va a estar igual en cuanto a demandas y capacidades. Esto, digamos, ya es como la parte de rehabilitación, por un decir, ya cumplí. Sin embargo, lo ideal en cuanto a rehabilitación y en cuanto a un deportista o una persona que hace alguna actividad física o para su vida diaria, es que estas capacidades estén por encima de las demandas a las que yo lo voy a someter.
Entonces, si a lo mejor hablamos de este deportista en etapa escolar, de media superior o licenciatura, pues obviamente es que esté fuerte, que esté flexible, que coma bien, que esté descansando bien, para que esas capacidades tengan como ese chance o ese colchoncito ante las demandas a los que lo someto, ¿no? Entonces, bueno, esto es como ya lo ideal en cuanto a prevención y adaptación. Entonces, adaptación me refiero a que a lo mejor pasó un proceso de rehabilitación, pero después yo sigo aumentando sus capacidades para que no se vuelva a lastimar. Entonces, ya teniendo un poco este marco de referencia, pongo esta diapositiva para más o menos dibujar para quien tal vez no esté tan familiarizado con cómo es un proceso de rehabilitación deportiva, pues que lo vayamos como entendiendo, ¿no? Al final pongamos el ejemplo que llegó una lesión, la que ustedes quieran llamar. En casi todos los casos va a haber un manejo inflamatorio inicial. Ese es el que vamos a ver un poquito más a detalle adelante. Posteriormente a esto hay que recuperar capacidades, lo que hablábamos de subir el umbral de capacidades de la persona. Un manejo en campo, es decir, que ya vaya haciendo como las cosas a las que se dedica, sea un gesto deportivo, o sea a lo mejor hacer algunos saltos, sea como una actividad física regular. Y bueno, como último punto, ya este es como extra, si es como un deporte específico, pero si no, pues perfectamente se podrían quedar en este punto de rehabilitación en campo, ¿no? Que ya sería como regresar a sus actividades. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a hablar un poco de justamente el manejo inflamatorio inicial y probablemente ya muchos y muchas de ustedes han estado en contacto con lesiones deportivas y tal vez lo que más conocemos o lo que más recomendamos es ponerse hielo, ¿no? Ante, digamos, alguien se esguinzó, alguien se torció el tobillo, trae ahí como una sobrecarga y tal, le dicen como, ponte hielo. Y es como lo que vemos también mucho por ejemplo, en atención a campo, en los partidos de fútbol, vemos ahí que le echan el spray frío, etcétera, etcétera. Entonces es algo como muy divulgado. Y esto viene de antes de 1978. Aquí les voy a hablar un poco de cómo han evolucionado estos protocolos. Pero justamente antes de 1978, mucho antes, pues era como justamente estas recomendaciones del hielo. Incluso está desconocido quién dio esta recomendación. A partir del 78, el doctor Gabe Milkin implementa el protocolo RICE. Ahorita vamos a hablar de él. Es el más conocido y pues vean, ya tiene bastantes años como de cuando se implementó. 20 años después, 1998, llega el protocolo PRICE de la mano del doctor Kerr, Dalí y Booth. Y bueno, ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos. En el 2012 se publica en una revista especializada en medicina del deporte el protocolo POLICE. ¿Okay? Y bueno, aquí una pequeña acotación. En 2014, el doctor que publicó el método RICE se retracta, es decir, dice como esta parte de mi protocolo, la verdad es que no es un beneficio y al contrario, está perjudicando a las personas para su óptima recuperación. Y bueno, ya un poco más cercano a estos años, en 2019, e igual en esta misma revista especializada, se publica el protocolo Peace and Love. Este le puse un asterisco porque no es como tal una investigación o una evidencia como que de peso para decir como ya se puede aplicar, digamos, universalmente. Pero la verdad es que a como se ha visto la evidencia en los últimos años, es de los que más conjunta qué está bien hacer en caso de una lesión aguda. Y bueno, vamos a hablar un poquito de los protocolos. Les digo, probablemente ya estén muy familiarizados con estos temas, pero bueno, aquí los menciono. El protocolo RICE, que es el que hablábamos que el doctor se retractó justamente por esta primera parte del acrónimo, que es el reposo. En general es, bueno, reposo, la I de hielo, la C de compresión y la E de elevación. Entonces, esto es algo que normalmente se les recomienda a los atletas, es ponte hielo, una venda, una tobillera, una muslera, algo que comprima esa zona lesionada y ponla elevada, ¿no? Pero no se les dice ni cuánto tiempo,
y sobre todo, digamos, el problema ahí es un poco el reposo, como las personas tal vez entienden esto como, bueno, pues yo hago esto, pongo mi hielito, me acuesto, la pongo elevada y ahí a lo mejor 2 semanas, 3 semanas, ¿cuánto? No les dicen. A algunos incluso hasta les ponen eh, otro tipo de inmovilizaciones, ¿no? A lo mejor un esguince y ponen el yeso, la fibra de vidrio, etcétera, etcétera. Entonces justamente esto es como lo que a largo plazo, bueno, a corto y largo plazo puede generar más secuelas, incluso más que la propia lesión. Ahora, el protocolo Price es lo mismo que el RICE, pero añade la P, que es protección, que es básicamente como, bueno, sí reposa, pero también no tanto, y además añade como esta parte de proteger el área lesionada, o sea, con una, con una férula, con un vendaje, como que sí, no un reposo tan estricto. Y el Police incluye ya esta parte de la O y la L, que es carga óptima, por su traducción al español. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito más de carga óptima y la importancia que tiene para que estas lesiones evolucionen de una forma adecuada. Ok, si recuerdan, en la gráfica anterior les mencioné que el protocolo más actual es el de Peace and Love. Antes de pasar a ese, me gustó como integrar esta gráfica, esta tabla, en donde les menciono las diferencias como entre aplicar frío y calor. Ya que hablábamos ahorita de estos protocolos agudos, que la mayoría, o más bien todos, incluyen la parte de aplicar frío, pero a veces como que a nuestros atletas o a las personas que tienen una lesión no los vemos en una etapa tan aguda. Y ahí como que dicen, pues a lo mejor yo ya me puedo poner calor, ¿no? O está medio difuso todavía algunos casos donde poner calor o poner frío. Entonces, aquí los quise como, digamos, enmarcar o ser más concisa. En cuanto, por ejemplo, los efectos principales en el calor, pues va a ser la analgesia, va a ser una vasodilatación, es decir, los vasos sanguíneos van a aumentar su calibre, va a disminuir el tono muscular y por tanto da un efecto como relajante. Entonces vamos a sentir como más, por así decirlo, como suave el músculo, sin tanta tensión. Por su parte, el frío sí nos genera también analgesia, pero una vasoconstricción, es decir, los vasos sanguíneos van a disminuir su calibre, entonces va a pasar menos sangre, menos flujo sanguíneo y por tanto la inflamación se podría ahí, digamos, moderar, no salirse de control. Ahora, ¿cuándo sí aplicarlo? El calor, en este caso, cuando hay dolor muscular como ya de más tiempo. ¿Cuánto más tiempo? Me refiero más allá de 3 días. Cuando ya es un dolor crónico, lo mismo. Cuando ya hablamos de crónico, pues hablamos ya de semanas, meses, ¿ok? Y antes de realizar ejercicio. En este caso es más como el ejercicio que hacemos en terapia, pero también se puede, por ejemplo, antes de un ejercicio normal, como parte de un calentamiento. Sin embargo, no sustituye el calentamiento activo que haría una persona, ¿ok? En el frío, pues lo ponemos en las lesiones agudas, es decir, antes de las 72 horas, cuando hay una inflamación activa. ¿Por qué? Porque lo que queremos es como disminuir ese flujo sanguíneo en la zona, un poco como limitarlo. En dolor postquirúrgico y también después de hacer ejercicio, justamente, sobre todo también si están en este proceso de rehabilitación, pues para que esas estructuras que estamos trabajando no se inflamen, etcétera, etcétera. Pero también si es una persona que tiene como ligeras molestias, termina su entrenamiento cuando son muy intensos o ese tipo de situaciones, también se puede poner hielo sin problema. De 10 a 15 minutos está perfectamente indicado. Cuando no aplicarlo, el calor básicamente es cuando hay una inflamación o fiebre y también cuando en condiciones como más sistémicas, que hay una infección eh, que esté provocando justamente esa fiebre o como un proceso patológico, ahí no es tan recomendado. Y el frío, pues tiene poquitas contraindicaciones, pero una rigidez muscular pues no sería lo ideal porque va a ser un poco más como, va a potenciar ese efecto de rigidez o se va a sentir un poco más. Modos de aplicación, pues hay varios. En el calor están las compresas calientes. Alguien probablemente ya haya tenido terapia en esta sala. Eh, Son unas compresas de semillas o de algún otro material que guardan calor y se aplican sobre la piel. Es un calor superficial. Hay inmersión en agua,
Fuera de esto, hay algunos otros aparatos que usamos en terapia que ya generan un calor un poco más profundo, pero bueno, digamos a la mano es lo que tenemos, las compresas calientes o la inmersión en agua. El frío, también tenemos inmersión en agua, ya sean tinas con hielo, las tinas un poco más como especializadas de hidroterapia, o literal el hielo aplicado superficialmente con una compresa o algún otro método, pero al final es hielo. ¿Okay? Ahora sí, vamos a pasar a este protocolo que les comentaba, es el más actual y es, a mi punto de vista, el que deberíamos ya estar aplicando en la mayoría de los casos. Entonces, este sí nos menciona como la parte de protección, es decir, les mencionaba como una férula, a lo mejor alguna especie de vendaje que nos permita como de alguna forma aislar esa zona como lastimada. La elevación, ¿por qué? Porque menciona la evidencia que es un abordaje que en la relación riesgo-beneficio no es un beneficio altísimo, pero el riesgo es muy, muy bajo. ¿Okay? Entonces, por eso se decide usar la elevación. La A se refiere a evitar antiinflamatorios y aquí hay una nota que un poco como que causó controversia cuando salió este protocolo porque mencionaba que se evitara también la aplicación del hielo. Esto va en el sentido de que los antiinflamatorios y el hielo, al, digamos, limitar la inflamación, cortan un poco como el proceso de recuperación de una lesión. Al final, esa inflamación es la que nos va a resolver o nos va a curar al tejido. Es un como mal necesario, por así decirlo. Es un proceso natural en el que todas las lesiones atraviesan. ¿Para qué? Para que ese tejido se regenere y pues vuelva a su estado natural. Entonces, de ahí se mencionaba esta parte de evitar el hielo también. Pero bueno, ya después de la controversia y todo, y con investigación, con evidencia, se ha visto que el hielo no alcanza a, digamos, a cortar ese proceso inflamatorio. Además es algo como más superficial, un poco más como a nivel de analgesia, de que la persona se sienta bien, porque sí, a quien no se ha lastimado, torcido algo, tantito hielo y mejora como la sensación. Lo que sí es como la parte de evitar los antiinflamatorios, porque eso ya es un efecto más sistémico. Entonces, esa parte le corresponde más al médico, a la doctora, al doctor encargado, pero pues este protocolo lo maneja así. Sigue con la compresión, es decir, el vendaje, el tape. ¿Para qué? Para que pues el flujo sanguíneo ahí se limite un poco. La educación es un punto también importante en este protocolo. Es decir, darle a las personas, a los atletas, a los y las atletas, como estas herramientas y decirle como, mira, tu lesión es esta, más o menos cursa por este proceso, tienes que hacer esto, tener prudencia con tales cosas, ahorita no hacer estas tareas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso le da herramientas a la persona para saber que sí, que no, y sobre todo también como que darle la certeza de pues que eso va a evolucionar y que si sigue como digamos las indicaciones va a ser favorable su evolución. En la parte de log tenemos la carga, por su traducción al español. Igual, como lo que mencionaba los protocolos anteriores de carga óptima, pues este lo engloba como carga. La O por optimismo. ¿Por qué? Porque menciona que si una persona, digamos, se siente bien, empieza como a tener estas creencias como de que puede mejorar, de que va a mejorar, tiene un estado de ánimo en general bueno, pues va a ayudar a que mejore. La vascularización se refiere a que los pacientes o las personas realicen algún ejercicio del tipo aeróbico. Si digamos tiene una lesión en miembros inferiores, pues algo que pueda, hay ciclómetros de manivela, y si es de miembros superiores, pues la bici, la escaladora, algo que no interfiera con su proceso de recuperación, pero que empiece a generar este metabolismo que aumente a nivel sistémico y también, digamos, eso, digamos, va a mejorar también a nivel local el hecho de estar como activos en esa cuestión cardiovascular. Y la E, también muy importante por la parte de ejercicios. Entonces, esto va a ir de la mano de la carga y
pues sí, qué ejercicios vamos a seleccionar. Bueno, esto es un poco de lo que ya les mencioné ahorita. Lo dejo ahí en la diapositiva porque fue lo que comenté, pero ya está por ahí en escrito. Ahora, muchas veces la duda es, bueno, sí, tú me dices que puede hacer ejercicios, pero ¿qué ejercicios puede hacer? ¿Cómo sé si le estoy poniendo ejercicios de más, de menos, etcétera, etcétera? Pues hay algunas guías directrices con las que nos podemos justamente como tener más certeza de que lo estamos haciendo bien. Obviamente no les estoy diciendo como así empiecen a tratar a los pacientes, porque lo ideal siempre es como que se aborde desde un equipo médico, pero bueno, ¿qué pasa cuando ya, digamos, de la clínica les dicen, ya regresa a tu entrenamiento, pero dile a tu profe que poco a poco? Normalmente pueden llegarles con esa indicación. Pues bueno, nos vamos a guiar por algunas cosas. Por ejemplo, la irritabilidad es el grado al que los síntomas empiezan a aumentar. Entonces, si yo pongo un ejercicio y dice, no, me duele más, ya se me inflamó, sentí que tronó y me dolió, eso es como que se está irritando el tejido o, digamos, la persona lastimada. Si los síntomas cesan, o sea, es decir, yo le digo, bueno, sí, empieza a lo mejor a trotar, ¿no? Ok, sí hay una ligera molestia, pero dejo de trotar y en el transcurso de la tarde, al otro día no me dolió, pues eso quiere decir que los síntomas, o sea, sí hay una irritación, pero no es, digamos, que se está perpetuando. Entonces aquí sí hay que estar al pendiente de ciertas preguntas, es decir, ¿qué actividades o movimientos aumentan los síntomas? ¿Cuánto tiempo pasa para que se empiecen a aparecer esos síntomas? Si la actividad, digamos, se detiene o cambia de posición, es decir, a lo mejor una sentadilla, yo la hago a la mitad, con eso mejora el paciente, ya no tiene tanta molestia, pues eso puedo empezar a hacer. Y también, ¿qué puedo hacer yo para reducir los síntomas? Es decir, puedo con hielito al final de las sesiones mejorar la sintomatología, un calor previo, un calentamiento un poco más intenso. Todo eso es como unas preguntas que nos pueden guiar sobre qué tanto pueden hacer los pacientes. Y bueno, aquí de igual forma, les mencioné al principio estas etapas que las dividí en 4, de manejo inflamatorio inicial, recuperación de capacidades, vuelta al campo. Entonces, nada más para seguir ahondando un poquito más, en este manejo inflamatorio inicial, quedaría aquí en esta parte de curación del tejido. Esto, el segundo punto como movilidad y todavía un poco de estabilidad, control motor, son cosas que trabajamos como muy específicos o muy en agudo en el área de terapia. Probablemente a ustedes, digamos, les regresen los atletas, los deportistas, ya en esta parte que, bueno, ya no está inflamado, ya no está doloroso, pero al final no ha continuado con su entrenamiento como tal. Entonces, ¿con qué tendrían que seguir ustedes? Con, bueno, inicio de estas actividades, gestos funcionales, pueden ser trotar, pueden ser saltos, puede ser, no sé si es una actividad específica como de deportes de combate, pues los golpeos, etcétera, etcétera. Seguir trabajando la estabilidad, el control motor y al final habilidades específicas, como ya de gestos del deporte al que se está reintegrando. Bueno, aquí les puse un ejemplo de progresión de más o menos cómo se trabaja en terapia. Entonces, aquí les pongo fase 1, ADM, que es arco de movilidad. Entonces, si hay una lesión, normalmente los pacientes no pueden mover completa su articulación, les duele, entonces todo esto lo trabajamos en terapia. Posteriormente, la fuerza correspondería a la parte de recuperación de capacidades. Fuerza y potencia, digamos, serían parte de eso. Y al final la vuelta al deporte, estos ejercicios que ya mencionábamos, como más específicos. Entonces, eso es como más o menos cómo lo dividiríamos en la terapia. Ahora, otra cosa que ustedes pueden trabajar, si a lo mejor un deportista o un alumno les llega y dice, bueno, ya pasé por terapia, ya me pusieron el frío y el calor, ya puedo mover bien, ya no me duele o muy poquito, pues cómo lo puedo ir yo progresando para que regrese a, digamos, la actividad física, ¿no? Entonces, una es el tipo de contracción, no sé si ustedes ya estén como más familiarizados con estos
términos: isométrico, concéntrico, excéntrico, pliométrico, pero básicamente es como el tipo de contracción. Un ejercicio isométrico sería en el bíceps, como yo solamente tensarlo y, digamos, marcar el conejo. Un isotónico concéntrico es literalmente hacer la acción de ese músculo, que es la flexión del codo. Un isotónico excéntrico sería resistir al movimiento, o sea, si el movimiento es flexión, el contrario es la extensión, entonces sería un poco ahí con fuerza, una fuerza resistida. Y el pliométrico, pues ya son ejercicios más explosivos, por así decirlo. Entonces es un cambio rápido entre eh, un concéntrico y un excéntrico. Entonces, los pliométricos los podemos ubicar porque son este tipo de ejercicios como de saltos, de a lo mejor el empuje del balón medicinal, etcétera, etcétera. Otro tipo de progresión que pueden ustedes implementar es, a lo mejor les dicen como, este paciente tiene que empezar a hacer ejercicios de estabilidad. Bueno, a lo mejor de inicio va a ser como con 2 pies, que esté algo causándole una inestabilidad. Puede ser pasar un baloncito, una pesita. Después pasamos a 2 pies, 2 pies, intercambiando a uno, y al final ya solo con un componente estático a dinámico, es decir, primero puede estar haciendo sus ejercicios sobre una superficie estable y después ya una inestable, como puede ser arena, puede ser a lo mejor el campo, que está un poquito más inestable, por así decirlo. Y bueno, igual para cerrar un poco esta parte, ustedes, bueno, ya les mencioné qué se puede hacer, cómo los puedo progresar, eh, qué etapas son las que se llevan a cabo, pero también poco a poco, o que sientas poquito dolor, a veces queda un tanto como ahí no muy claro, ¿no? Entonces, hay como una regla, no es una regla, es como más bien una recomendación o algo en lo que te puedes basar para decir, sí está funcionando estos ejercicios, esta progresión que estoy manejando o no. Y es básicamente esta regla del 10. Entonces, vamos a ubicar estas dos tablas, una es el nivel de dolor y otra es el nivel de esfuerzo. Las dos las medimos del 0 al 10. Entonces, para empezar, si un paciente tiene cierto grado de dolor todavía, lo puede manejar en una escala entre el 0 y el 3, decir como, bueno, está bien, todavía puedes continuar con los ejercicios siempre y cuando ese nivel no vaya aumentando. 4 a 5 ya es aceptable, pero ya es algo que manejamos más nosotros en clínica porque sabemos este paciente cómo está, qué historial tiene, etcétera, etcétera. Y del 6 al 10, pues ya es algo excesivo. Ya si ese ejercicio genera ese nivel de dolor, de plano tendríamos que cortarlo o esperar un poco más para que gane más capacidades. Pero bueno, para que quede, digamos, un poco fijo, un poco más claro, 0 al 3 están en una zona segura. Puede que sea una molestia, pero no le va a pasar nada al paciente si, digamos, este nivel de dolor no aumenta. Y ahora, la regla del 10 es básicamente que entre dolor y el esfuerzo se tiene que sumar un 10. Entonces, si mi paciente llega con 0 de dolor, yo podría estar en condiciones de exigirle un 10 de esfuerzo. ¿Por qué? Porque ahí sumo 0 de dolor y 10 de esfuerzo, pues queda el 10. Si por el contrario mi paciente ya trae un 3 de dolor, pues la carga o el nivel de esfuerzo que yo le exijo tendría que ser menor, alrededor de un 7, que es justamente este ejemplo que viene acá. En rojo está el dolor, tiene un 3 de dolor, yo el esfuerzo que le voy a exigir no debería superar el 7. Si en la sesión va subiendo, me dice como, ya estoy en un 4, bueno, ahí ya estamos en un nivel aceptable, bajo el esfuerzo. Si por el contrario me dice como, ya va bajando al paso de los días, ya estoy en un 1 de dolor, bueno, pues le voy exigiendo un poquito más de esfuerzo. Y esta parte de la guía de rehabilitación simple es cómo lo estoy haciendo bien, porque el aumento del dolor es temporal, o sea, es como al momento, poquitas horas después, pero se quita y al otro día no aparece. Mejora la función, los alumnos, los pacientes les van a empezar a decir como, sí, cada día me siento mejor, la molestia va bajando. Me siento más fuerte, son algunas de las expresiones con las que llegan. Y también muy importante, el sueño. Muchas veces cuando
yo hago un ejercicio, meto un entrenamiento y fue demasiado para la persona o el deportista, va a decir como, ¿sabes qué? En el entrenamiento sí me sentí bien, más o menos, con un poco de dolor, pero al otro no pude dormir ese día. Entonces eso quiere decir que de plano ese entrenamiento estuvo como más exigente. Bueno, ahora, digamos, ya hablamos un poco de este manejo de las lesiones, con los protocolos, con cómo yo puedo irlo readaptando un poquito, como al regreso al campo, pero lo ideal siempre en todos los casos es, antes de que suceda esa lesión, pues prevenirla. Y aquí nada más quise abrir una pequeña nota que es si realmente podemos prevenir todas las lesiones deportivas. La respuesta corta es que no, porque siempre va a haber algo que esté fuera de nuestro control y como les mencionaba al inicio, al ser multifactoriales, por más que yo cuide la técnica, la superficie, el calzado, el equipamiento, etcétera, etcétera, ahorita mencionábamos un poco antes de la plática, puede haber condiciones que yo no pueda meter ni las manos. Ahorita hay entre la contingencia, entre la ceniza volcánica, entre el calor excesivo, si a lo mejor había cualquier cosa con la que se resbaló mi deportista, pues eso ya no está en mi control, ¿no? Entonces, podemos disminuir el riesgo de lesión, eso sí, en gran medida con estrategias que les voy a enseñar más adelante, pero prevenir o eliminarlas, eso es prácticamente imposible. Y bueno, aquí también, antes de hablar de los protocolos de prevención, pues les quise poner estos ejemplos de la importancia de los factores contextuales. Ahorita, bueno, se está llevando a cabo la Copa del Mundo, la Copa, perdón, Oro a nivel femenil. Entonces, por ahí probablemente han escuchado que en las deportistas, en las futbolistas, es muy común que se lesionen los ligamentos cruzados, sobre todo el anterior. En una relación, por cada hombre, 6 hasta 8 mujeres se lastiman este ligamento cruzado. Entonces, aquí nada más quise como plantear esta importancia de los factores contextuales, porque ustedes todavía están en una etapa como de deporte formativo, en la que todavía no son ni profesionales, a lo mejor la gran mayoría ni apunta a eso, pero pues probablemente sí quieran realizar ejercicios, es la idea como que realicen ejercicio de forma cotidiana durante su vida. Algunas lesiones se pueden evitar si, digamos, captamos a tiempo como esos factores de riesgo que se podrían mejorar. Hablo de este ejemplo entre una futbolista y un bailarín. ¿Por qué? Porque estas lesiones del cruzado anterior se ha visto que en bailarines, sea hombre o mujer, están casi parejos, o sea, son menos obviamente que en el fútbol, pero entre hombres y mujeres están muy al parejo. ¿Por qué? Porque más o menos empiezan a edades similares, edades tempranas, desde chicos, entonces llevan un entrenamiento, ensayos como más o menos de forma homogénea. Al contrario del deporte femenil, en el caso del fútbol, donde apenas llevamos 5 años, 6 de liga femenil, en el que las deportistas a lo mejor sí entrenaban antes, pero no en equipos profesionales, no desde ligas como infantiles, como lo es en el caso del varonil, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí también tendríamos que ver esta parte de la prevención, aparte de los factores biomecánicos, como lo vemos en este ejemplo, pues hablar un poco como del contexto. Y justo quise poner esa diapositiva, ¿por qué? Porque ustedes van a captar este tipo de problemas. A lo mejor ponen a algún alumno a saltar o ven que cuando aterriza hace este tipo de movimientos. Entonces, decir que este movimiento ya por sí solo va a resultar en una lesión no es del todo correcto, porque sería caer en digamos, en un panorama, en un paradigma que solamente considera lo biomecánico. ¿Por qué? Porque esta posición pone un poco más en estrés, en tensión a un ligamento, que es el cruzado anterior, pero no el hecho de que alguien caiga así es que ya va a tener esta lesión. Entonces, como que hay que mediarlo. Si ustedes lo detectan, hay estrategias para mejorarlo. ¿Por qué? Porque sí puede ser un factor a atacar, pero no es el único. Y bueno, igual antes de pasar a lo siguiente, les quise hablar un poco de la prevención y los mitos que hay alrededor de esto. También, por ejemplo, junto con el hielo, que lo utilizan casi para todo, se creía o todavía está muy arraigada la creencia de que los estiramientos o ahora un poco como hace unos años para acá,
como masaje con estos rodillos, pues prevenían las lesiones, ¿no? O que si no estirabas, te ibas a lesionar o te lesionaste porque no estiras. Cuando la verdad es que no es así. Aquí puse una imagen como más gráfica del iceberg de la prevención, es decir, a lo mejor alguien se lastimó y decimos como, no, es que no estiraste o te faltó hacer tu masaje al final, te faltó, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hay demasiadas cosas abajo que no estamos tratando o que se están subestimando, como por ejemplo la gestión del estrés. En este caso, ustedes tienen alumnos que hacen deporte, pero antes que hacer deporte, pues son alumnos. Y antes que ser alumnos, pues son personas. Entonces, obviamente todos cargamos con cierto grado de estrés que al final nos podría repercutir, ser como una bolita de nieve y llevarnos a una lesión. La alimentación adecuada. Sabemos que entre traslados, entre condiciones contextuales, pues no se pueden siempre tener una alimentación adecuada, pero también es otro factor que nos influye en la prevención. El descanso es súper importante, sobre todo en estas etapas, en la media superior, bueno, digamos secundaria, media superior, la universidad, pero en etapas más tempranas el descanso es importantísimo y le tendremos que dar un peso como mucho más fuerte. Las estrategias de recuperación, es decir, aquí entraría un poco como un poco, del hielo, un poco el masaje, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero es una parte de la película. La implementación de programas preventivos, de los que les voy a hablar más adelante. La técnica, lo que hablábamos un poquito ahí, que las rodillas no vayan al centro, digamos, para esa articulación, pero hay muchas otras partes de técnica que se pueden hablar. La equipación adecuada, el control de la carga, eso sí, es algo que ustedes, como son los expertos, las expertas, en qué tanto yo le estoy pidiendo a estos deportistas. Y también yo entiendo que es difícil como homogeneizar, ¿no? Pero ahí en medida de lo posible como sí matizar. Con tales sí puedo como exigir más, con otros no. Ya medios signos de cansancio, de que tienen ciertos dolores, etcétera, etcétera, ciertas molestias. Bueno, pues ahí manejo un poco la carga, la disminuyo para evitar llegar a una lesión. Y bueno, lo que mencionaba al principio, no podemos prevenir al 100 las lesiones porque en esta pirámide aquí lo muestro un poco como qué debería tener más peso o qué tiene más peso a la hora de prevenir una lesión. Pues aquí vemos como en los pisos inferiores o la base de la pirámide, como el manejo de la carga, que yo pueda tener a todos mis deportistas en el caso de que sea un deporte de conjunto, la eficiencia del movimiento, el performance de mi atleta. Con menos peso ya tenemos los programas de prevención de lesión, la rehabilitación y al final algo de suerte para que se prevenga o no una lesión. Ok, esto es importante porque, digamos, de aquí parten los programas preventivos o los protocolos que hay de prevención. En general, esto lo podríamos considerar como ahora lo que tiene más peso a la hora de prevenir una lesión. El primero, ya les mencionaba, el manejo de la carga, es decir, este volumen de entrenamiento. En segundo lugar, los factores psicosociales, el contexto de cada atleta, que de nuevo es difícil saber cuando tenemos grupos grandes como de cada uno, pero sí hay como ciertas banderas o ciertos rasgos que podemos identificar y decir como, bueno, aquí puedo irme con más cuidado o puedo exigir más o menos. En cuanto a la 3, es uno de los que más evidencia tiene y que más me gusta, como digamos, hablar o mencionar, porque es uno de los que podemos implementar casi a todos los niveles, es el entrenamiento de fuerza. Entonces, método más sustentado por la evidencia. Y bueno, al final un poco como la técnica de movimiento, la calidad. Entonces, hablando un poco de eso, pero me voy a adelantar un poquito, les quise compartir este protocolo de prevención de lesiones, que es el FIFA 11+. Está desarrollado enfocado al fútbol, pero como yo lo veo, se puede extrapolar a muchos otros deportes y es el que, digamos, también ha tenido como un poco más de evidencia, como que se ha hecho más estudios y como que trae varios componentes que se pueden extrapolar a otros deportes o actividad física en general. Es un protocolo que se hace en 20 minutos,
2 veces a la semana, son 15 ejercicios y va por niveles. Entonces, como ven, no es una gran inversión de tiempo, los ejercicios son sencillos, pero si se hacen con una buena metodología, respetando los niveles, respetando que se haga con buena calidad, generan como muy buenos resultados. Más o menos así viene el póster de este programa, pero les dejé también este código QR que los lleva directo al PDF donde viene todo el documento completo y les describe los ejercicios uno por uno. Aquí les quise como poner qué menciona este protocolo porque también es como lo que los principales protocolos de prevención abordan, o sea, ¿qué compone un protocolo de prevención? Algunos ejercicios para correr, de fuerza, pliométricos, de equilibrio y algunos ya como gestos específicos. Entonces lo divide así en estos tiempos. Ejercicios de correr, 8 minutos, entre fuerza, pliométricos y equilibrio son 10 minutos y los gestos más específicos, como ya de correr más explosivo, son 2 minutos. Entonces ahí tenemos perfectamente los 20 minutos. Y aquí, bueno, justamente quise meter estas imágenes porque lo que les mencionaba hace rato, ustedes en esta etapa pueden empezar a ver como estos gestos o esta calidad de movimiento que no puede ser, que puede no ser la más correcta. Entonces aquí justamente este protocolo les menciona, bueno, si ves que en este caso la deportista o el deportista hace este tipo de gestos, pues no es, digamos, una mecánica de lo más correcta. ¿Qué les pone? Alineada la pierna recta, la posición de la rodilla flexionada, que como que mantenga ciertos ejes ahí entre articulaciones. Y así se los menciona casi en cada ejercicio. Cuando corremos en línea recta, lo mismo, que la rodilla no esté, digamos, hacia adentro, que el tronco no esté tan enfrente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, esto es de movilidad de cadera, que se hagan este tipo de ángulos y no que yo flexione el tronco, que digamos flexione la otra rodilla, etcétera, etcétera. Entonces, como que eso es algo que ustedes tienen más a la mano como para ir modificando cuando lo identifiquen. Aquí vienen los ejercicios con balón de fútbol, pero perfectamente podrían integrar el elemento de su deporte. Y bueno, también hay un FIFA 11 Kids, que es para población pues, infantil. Entonces, aquí también les menciona como algunos de los errores más comunes y que se debería de corregir. Pero bueno, creo que la gran mayoría de la población de la que hablamos o que está en esta sala es media superior y superior, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando la presentación, también hay prevención, digamos, como más específica. Si ustedes a lo mejor empiezan a decir como, bueno, yo tengo un grupo de, eh, no sé, de atletas que hacen 400 metros y a cada rato se me están lastimando de los isquiosurales, que son los músculos de la parte de atrás del muslo. Pues bueno, ahí ya valdría la pena como meter un protocolo más específico para este grupo muscular. Aquí, por ejemplo, les menciono este, que es el ejercicio se llama Kur nórdico, que es básicamente que alguien sostenga los pies de la persona que va a realizar el ejercicio y que éste se deje caer, manteniendo un poco como ahí el tronco lo más posible para llegar al piso. Este sí es de los que más menciona como reducción en cuanto a las lesiones, hasta el 50%, ¿vale? Solo que igual ahí les dejo la referencia porque no es como que de diario se pueda hacer o que desde inicio se haga como completo. Entonces les dejo la referencia, pero para que sepamos que hay este tipo de programas. Y los hay para varios otros grupos musculares. En este caso les menciono los aductores y aquí igual viene por niveles. Y este sí, aquí les dejo la referencia. En la semana 1 se hacen 2 sesiones, una serie por lado, cuántas repeticiones y así a lo largo de las semanas, ¿vale? En este caso lo marca como pretemporada y ya como en temporada regular, cuando ya estamos haciendo nuestro ejercicio, como qué tanto se puede hacer. Bueno, igual, ya nada más para cerrar, en cuanto a las recomendaciones de fuerza o qué ejercicios se recomiendan, si es miembro inferior, que es lo más común, pues ya vimos los nórdicos, elevaciones de pantorrilla, desplantes. ¿Por qué? Porque abarcan los principales músculos, abarcan varios grupos musculares, por ejemplo, los desplantes, etcétera, etcétera.
Entonces con eso podemos ganar buena fuerza. En cuanto a estabilización, ejercicios de equilibrio, en el FIFA 11 más, si pueden de verdad denle una revisada, porque vienen algunos ejercicios como muy sencillos, pero que son muy valiosos como en cuanto a equilibrio, en cuanto a propiocepción. Y los aterrizajes, tenemos el saltar, el mantener, es decir, caer con una adecuada alineación, y bueno, eso sería básicamente. Y ya nada más, igual, algunos puntitos como más específicos. Cuando alguien regresa al deporte tras una lesión, no solo se afecta ese ligamento, ese músculo, ese tendón. Hay que tener en cuenta que al final eh, tenemos como todos varios sistemas que se pueden ver afectados. Entonces aquí les puse un poquito, por ejemplo, a nivel neuromuscular, valdría la pena hacer ejercicios unilaterales, es decir, con un pie, que justamente o el pie o el segmento, sea miembro inferior, lastimado, que esto le va a ayudar a la persona a ganar confianza, a ganar fuerza, etcétera, etcétera. Podemos hacer aterrizajes, velocidad de reacción, y ustedes más que yo saben como muchísimos recursos para, a lo mejor de forma lúdica, para quien sea un poco más enfocado a eso, lo haga como velocidad de reacción, pero se esté trabajando como esta parte, ¿no? De ejercicios unilaterales, a lo mejor no lo van a poner a hacer 18 desplantes, sino dentro de una actividad ustedes puedan como decir, ah, bueno, tiene este componente unilateral o de velocidad de reacción. A nivel cardiovascular, sobre todo si es una lesión como de larga evolución, valdría la pena sí una evaluación médica inicial previa a volver al deporte. Si es una lesión de tendón, aquí sí hay que tener cuidado, hacerlo muy progresivo porque el tendón es muy sensible a cambios en la carga, entonces ir como muy poco a poco. Si les dijeron tuve una tendinopatía, ya estoy mejor, bueno, sí, pero no de una la pongo a todo el entrenamiento, ahí sí tiene que ser muy progresivo. Y bueno, en la parte muscular, pues estos programas de prevención multisegmentales que les mencionaba, hay para los isquiotibiales, hay para los aductores, hay para varios otros grupos musculares, ¿vale? Pero bueno, por mi parte, pues quería compartir esta parte de qué podemos hacer si a lo mejor en agudo me llega y no puede ir a una clínica y tal, como qué recomendaciones le puedo dar para que al menos no empeore esa lesión. Y bueno, ya si tuvo una revisión médica, ya regresa al campo, como qué puede hacer. Y también, justamente, qué podemos hacer a nivel grupal, a nivel ustedes como profesores que están con los alumnos, para prevenir estas lesiones o prevenir que vuelva a ocurrir. ¿Okay? Entonces, pues dejo de compartir para si tienen alguna duda, estoy atenta. Muchas gracias, Diana. La verdad es que la información que nos comparte es bastante actualizada, bastante sencilla, simple, sobre todo para los que no manejamos el lenguaje técnico médico, ¿no? Sobre todo esa parte, tenemos más la formación hacia la parte de la educación física o del entrenamiento deportivo. La verdad es que ahorita los conceptos que tú nos has dado, ¿no? En lo personal, los veo claros, los veo sencillos y de mejor comprensión, ¿no? Pero bueno, quiero cederle el micrófono aquí a mi compañera Maxine, quien está en la parte de los controles de Facebook, para que ella nos haga saber la interacción que tenemos con nuestros participantes desde aquella plataforma. Adelante, Maxine. Muchas gracias. Buenas noches, licenciada. Em, bueno, tenemos unas cuantas preguntas, entonces podremos empezar por esas. Aquí preguntan, ¿a qué se debe que las mujeres se lesionen más el ligamento cruzado anterior que los hombres? Bueno, justamente de eso hay muchísima investigación, ahora se está haciendo más. Eh, digamos que ya al pasar de los años se ha ido abandonando ese paradigma de que es algo biomecánico, porque las mujeres tienen la cadera más ancha, que porque caemos, como mencionaba, con el valgo de rodillas, Ujú. es hacia adentro. Se ha ido abandonando la idea de que es solo por eso y cada vez se da más paso, por ejemplo, también hablar algo hormonal, algo que el ligamento pueda ser ligeramente más pequeño, más delgado en comparación al de los hombres, pero también eso cae un poco como en darle peso, mucho peso a cosas que una como mujer no puede cambiar, ¿no? O sea, es como, pues ya nací con mi ligamento de este tamaño,
qué puedo hacer, ¿no? Entonces se ha ido abandonando como esos abordajes como puramente como biomecánicos o del tejido y se ha ido dando paso a esta parte de los factores contextuales, es decir, qué tanto en el deporte femenil se hace desde edades tempranas, qué tanto han hecho fuerza desde edades como más jóvenes y no solo como, o sea, como un pilar y no tanto como, bueno, como parte del entrenamiento, ¿no? Entonces, eso parte, la fuerza, qué tanto se ha expuesto a situaciones como más reales al juego y no tanto como un entrenamiento como más cuidado, por así decirlo, ¿no? Entonces, es multifactorial. Obviamente tenemos esta parte de la carga biológica, la carga hormonal, que influye en la laxitud del ligamento, es decir, qué tanto puede dar de sí el ligamento en vez de estar como más rígido ante un movimiento, qué tanta biomecánica tenemos, pero también pues el generar más estudios sobre la fuerza, sobre el calzado, sobre si hay diferentes como herramientas o implementaciones que se pueden cambiar. Me refiero, por ejemplo, Nike ha hecho ahora algunos estudios del calzado, de, bueno, a lo mejor el acomodo de los taquetes puede beneficiar para que se prevengan estas lesiones. Pero más o menos va por ahí. Son muchos factores, pero los podemos englobar en esos. Claro, claro. Muchas gracias. Después piden que si podría repetir y explicar un poco más el significado de daño corporal. Ok. Bueno, voy a volver a proyectar un poquito. Mm, Con esta diapositiva lo voy a hacer. Bueno, daño corporal. Bueno, supongo se refiere a la parte donde di la definición de lesión. Daño corporal, pues básicamente es justamente que haya una afección, que el tejido, en este caso, los que hablábamos más adelante, como puede ser ligamento, como tal la articulación, músculo, hueso, tendón. Eh, Corporal me refiero a algún tipo de tejido en cuanto a lo musculoesquelético. Aquí no me estoy metiendo con tejidos como vísceras, etcétera, etcétera, ¿vale? Que también puede ser por ahí, pero ahorita lo estamos bajando a nivel musculoesquelético. Entonces, un daño es decir, pues que se afectó ese tejido o esos tejidos, porque pueden ser varios, pero que al final esto me condiciona a que yo tenga que entrenar eh, a menos de mi nivel como actual o pre-lesión. Es decir, puedo trotar menos a lo mejor, o no puedo hacer los saltos, o no puedo hacer los cambios de dirección, o sí lo puedo hacer, pero menos tiempo, menos impactos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí yo ya modifiqué mi sesión de entrenamiento o competición, o de plano, pues por recomendación médica o porque de plano no puedo, me duele mucho, ahí es como que lo abandono. Entonces, se refiere un poco a eso. Pues se lo agradezco mucho. Gracias. Aquí hay otra pregunta y dice, ¿el tendidioso y el isquiosurumal están concentrados en la misma zona? Mm, Pues es que no sé a qué se refiere lo primero. Yo con isquiosurales me refiero ¿No? al conjunto de tres músculos que están en la parte posterior justamente del muslo y lo que hacen es flexionar la rodilla o extender la cadera. Entonces, esos son tres músculos que están en la misma región y lo tendinoso a lo mejor es... Tendinoso me refiero a tejido de tendón, es decir, Mm. lo que conecta el músculo al hueso. Y el músculo se contrae y, digamos, jala el tendón y el tendón jala el hueso. Entonces, por así decirlo, sí van juntos porque cada músculo lleva un tendón, pero básicamente Claro, sí, me parece que se refería a esa parte, ¿no? De aclarar un poco más cómo estaban ok. enlazados. Em, ok, hay otra pregunta y dice, en el protocolo Peace and Love, entonces no es recomendable el hielo o solo los medicamentos antiinflamatorios. ¿Y después de cuánto tiempo sí se puede recomendar el medicamento? Porque el área médica lo indica en las primeras 24 horas.
Sí, justamente es lo que causó más controversia, como que les decía, evitan el hielo, pero ya al pasar de los años como que se ha ido bajando un poco esa nota en ese protocolo. Y ya se ha dicho como, bueno, el hielo sí, porque sí se puede poner, porque genera analgesia, no nos va a generar grandes cambios a nivel del proceso inflamatorio, porque la profundidad a la que llega realmente no es a nivel, digamos, articular o que pueda cortar este proceso. Entonces, si su atleta, si la persona que sufrió una lesión se siente bien con el hielo, le da como confort, le da analgesia, pues es un beneficio que supera al riesgo por mucho. Entonces, sí se puede poner. Y la otra parte era la de los antiinflamatorios. Les comentaba que eso le corresponde más justamente al doctor o doctora. Yo no puedo indicar medicamentos, pero sí, se tendría que respetar, o de acuerdo a estos protocolos, como al menos las 48, 72 horas iniciales de que el proceso inflamatorio, digamos, fluya. Ya hay muchos matices porque obviamente va a depender de qué tan grande es este proceso inflamatorio y qué tanto nos puede mejorar el medicamento. Entonces ahí sí es completamente de la parte médica que maneje esa parte. Muchas gracias. Hay una pregunta más. Dice, con respecto a la compresión, ¿qué tan efectivas son estas cintas de colores que parece que ahora se han vuelto objeto de culto? Veo a mucha gente con tiras en la espalda, en los brazos, etcétera. Ok, sí, se refieren, me parece, al kinesiotape. No actúan tanto como compresión. Cuando hablo yo de compresión, hablo de vendajes, como la venda normal. Hay otro tipo de material, el tape. Hay otro tipo de vendajes como más especializados. En cuanto al kinesiotape, sí se ha puesto de moda, ya lleva varios años. Tuvo su boom como hace, no sé, unos 8, porque los veíamos, por ejemplo, en Michael Phelps, que se los ponía, Usain Bolt, todo esto, ¿no? Entonces, a nivel de evidencia, la verdad es que no vienen, bueno, ya se ha visto que no generan como grandes cambios, entonces tiene sus matices porque se pueden poner como cierto, se llama feedback o retroalimentación, es decir, si yo tengo a lo mejor lastimado mi codo y me duele muchísimo el estirar, el flexionar, pues ahí puedo yo ponerlo, porque es un vendaje adhesivo, entonces en mi piel me puede generar como ese confort de decir como, ah, bueno, estoy flexionando y extendiendo, pero como ahí mediar un poquito el dolor. Pero la verdad es que a nivel como de, digamos, si va a beneficiar o va a ser muy útil, pues la verdad es que no. Entonces, sí están muy de moda, como muchas otras cosas, al menos en mi área siempre hay como algo más, pero que hagan la diferencia, la verdad es que no. Si también el paciente se siente bien, se siente más seguro, pues es algo que también se puede implementar, pero más allá de eso, la verdad es que no. Claro, se lo agradezco mucho. Hay una última pregunta y dice, ¿el FIFA 11 más se encuentra en internet o es físico? Se encuentra en internet. Hace ya varios años que salió este programa y la FIFA distribuía muchos estos pósters donde venían como los ejercicios. Ahora ya es muy difícil encontrarlos, pero bueno, en ese QR, si quieren, se los vuelvo a proyectar para que este, lo puedan escanear. Ahí viene el PDF donde están todos los ejercicios. Entonces ya es un documento, no es tan largo, han de ser unas 20 páginas y pues lo podrían imprimir. Ya, ahí vienen los ejercicios y en YouTube también pueden buscar como FIFA 11 más y vienen los videos ejemplificados por si queda alguna duda. Se lo agradezco mucho. Em, Hay muchos comentarios sobre la excelente información, muchos agradecimientos por su conferencia, muchas felicitaciones también. Muchas gracias. Gracias, Maxine, y gracias a todos y todas los que escucharon la plática. Muchas gracias, Diana, nuevamente por esta elocuencia en responder las dudas, los comentarios que tienen nuestros profesores que participan de este ciclo. Y yo creo que, bueno, a lo largo también de este proceso, pues por ahí te estaremos dando lata más adelante para ahondar más a lo mejor en algún otro tema que tenga que ver con la fisioterapia, la rehabilitación. Sobre todo, bueno, yo lo veía
en los torneos deportivos que organizamos aquí desde la DEGIRE también. A veces también nos surgen dudas, y me quedó claro ahora que tú lo mencionabas, de la parte que viene en la atención con la fisioterapia y obviamente la otra parte que tiene que ver con la parte médica. Y eso, qué bueno que tú nos lo mencionas el día de hoy, para poder también ir trabajando esta circunstancia, de ir generando como este círculo virtuoso de lo que se ha hablado, ¿no? Que bueno, a niveles de alta competencia, lo vemos, ¿no? El trabajo multidisciplinario, en donde se forma todo un equipo de trabajo para atención del deportista de alto rendimiento, pero que también a nosotros poco a poco, a los docentes que estamos en la cultura física, pues también nos ha ido imperando esta circunstancia de no solamente actualizarnos en nuestro campo de trabajo, sino también poder ir conformando en la medida de lo posible entre las instituciones, este tipo de trabajo colaborativo para poder tener a nuestros deportistas o, como bien lo decías tú, a nuestros estudiantes deportistas lo mejor protegidos posible, ¿no? Cuando hagan algo de la competencia o simplemente la cuestión del trabajo deportivo al interior de sus escuelas. Pues la verdad que nos da muchísimo gusto poder haberte escuchado. También yo te reitero el agradecimiento de nuestra directora general, la licenciada Manola Giralde Lozano, del subdirector de Extensión y Vinculación, el maestro Roque Jorge Olivares Vázquez, quienes también muy complacidos con que hayas aceptado la invitación, y a la brevedad nosotros también te haremos llegar el reconocimiento que la DEGIRE te otorga por haber participado en este cuarto ciclo de conferencias en línea. Y bueno.